canal. Hoy vamos a hablar de la demanda de activos arriesgados. Ahora hagamos los ejercicios. Bueno, empezamos con los ejercicios 2 y 3, que realmente forman parte del mismo ejercicio. En este ejercicio 2 dice que, bueno, imaginemos un individuo que tiene una riqueza W y que se enfrenta a la compra de un activo cuyo rendimiento se distribuye con arreglo a una determinada función de densidad f de R en un dominio. Eso quiere decir que, bueno, que la R va en un valor mínimo a un valor máximo, en fin, puede tener cualquier función de distribución, pero hay que definir su dominio, y que es adverso a riesgo. Entonces lo que dice el ejercicio es que resulta que este individuo, aunque sea adverso al riesgo, decidirá comprar una cantidad X, por lo tanto su función de utilidad respecto a la riqueza es creciente pero cóncava, y que posee una riqueza inicial de W, y resulta que este individuo se enfrenta a la compra de una cantidad de un activo cuyo rendimiento se distribuye con es decir, por lo tanto es una variable aleatoria, se distribuye con arreglo a esta función de densidad. La función de densidad tenemos siempre que definir con un dominio determinado, que sería, pues, digamos, el rango de valores máximos y mínimos que puede tomar ese rendimiento. Entonces la cuestión del ejercicio es que, aunque el individuo es adverso al riesgo, resulta que la cantidad que decidirá tomar del activo es positiva si y solo si el valor esperado del rendimiento es positivo. Es decir, realmente es el valor lo que vamos a demostrar, que si el valor esperado del rendimiento es positivo, entonces decidirá tomar una cantidad positiva. El punto del ejercicio, por tanto, es que un individuo adverso al riesgo ¿puede tomar un activo arriesgado? Sí. ¿Cuándo? Cuando el valor esperado del activo sea positivo. ¿Cómo se sigue el ejercicio? Es, bueno, mediante la construcción de la función de utilidad. Bueno, que en principio ya sabemos que el valor esperado, que es el rendimiento, se puede definir en virtud de cómo está esto definido, la variable aleatoria, como el integral del barrido del momento de primer orden de esa variable aleatoria que vamos a llamar R. Eso vamos a definir la esperanza matemática, ¿no? El valor esperado, la esperanza matemática, de esta forma. Entonces, la riqueza la podemos llamar con cualquier símbolo, por ejemplo con A, eso es lo de menos, será igual entonces a la riqueza que tenía el individuo inicialmente, menos la cantidad que se gasta en el activo, más el rendimiento que le proporciona ese activo. Haciendo una cuenta muy sencilla aquí, esto se puede escribir como W más R por X. Esto es la riqueza al final, con la que se quedará al final cuando el individuo dedique la cantidad X de su riqueza al activo que rinde un rendimiento R. Entonces, la decisión del individuo se tiene que hacer como una decisión bajo condiciones de incertidumbre y, por lo tanto, mediante la utilización de la función de utilidad esperada de von Neumann-Morgenstern. Aquí la particularidad es que tendremos que caracterizar esa función de utilidad esperada para una variable aleatoria, es decir, para una lotería continua. La lotería de nuestro individuo, conforme está definida aquí, es una lotería continua. Entonces, esa utilidad esperada, lo que hay que maximizar, por tanto, es la utilidad esperada de esta cantidad. Esa utilidad maximizar respecto de X, eso es lo que tiene que elegir, qué cantidad de activo voy a comprar para maximizar mi utilidad esperada. Ahora, ¿cómo escribimos esa utilidad esperada? Vamos a poner utilidad esperada solo de X, que al fin y al cabo es la variable de elección del individuo. Pues al ser una lotería continua, tenemos que hacerla con un sumatorio continuo, es decir, con la integral sobre el dominio
de la variable aleatoria, que es el rendimiento, de la utilidad de W más R por X, la utilidad de eso que es la lotería, las riquezas que puede conseguir el individuo, con arreglo a esas probabilidades que vienen definidas ahora por una función de densidad. Por tanto, voy a borrar esta parte de aquí. Por tanto, esto es lo que hay que maximizar. Esta es la utilidad esperada y el problema del individuo es maximizar respecto de X esa utilidad esperada que ahora viene expresada en términos continuos en este ejercicio. Esto es una de las cosas bonitas del ejercicio y es una de las cosas que diferencia este ejercicio del ejercicio sobre el cual está inspirado. Este ejercicio está inspirado sobre un ejercicio que propone el capítulo 12 de Baharian, pero que lo hace con un rendimiento que toma, que se define como una lotería discreta, donde R es un valor R bajo con una probabilidad P y un valor R alto con una probabilidad 1 menos P. Pero al fin y al cabo la esperanza matemática sigue siendo positiva y esto, digamos, es un refinamiento de aquel otro ejercicio llevando la variable aleatoria continua, que es de muy fácil manejo. Y si se comprende, por tanto, pues digamos que es mejor para la comprensión. Ahora hacemos la primera derivada y calculamos las condiciones de primer orden de donde vamos a sacar ese valor de X y vamos a comprobar que ese valor de X es estrictamente positivo dado las propiedades. Nada, hacemos la primera derivada respecto de la variable de elección que es X. Claro, aquí fijaros que la integral está definida para valores de R, luego si tú derivas esta función respecto de X, aquí no cambia nada, porque esto es lo que se llama derivar bajo el signo integral. Estás derivando respecto de un parámetro de la integral. La integral no varía para nada. Calculamos las condiciones de primer orden. Entonces, hagamos la primera derivada, la derivada de la utilidad esperada respecto de X, que es la variable de elección. Fijaros que esto, como os he dicho antes, aquí X es un parámetro, no está bajo el signo integral, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es derivar como si no pasara nada, por ejemplo, la integral en su dominio, el dominio de R, y aquí aplicamos las reglas de la primera derivada, como siempre, la derivada de la función, ¿verdad?, por la derivada de lo de dentro respecto de X, que es R por F de R, diferencial de R. Y entonces, al tener ahora vamos a sacar la condición de primer orden, pero antes de sacar la condición de primer orden, hagamos la segunda derivada para saber que aquello que voy a obtener es un máximo. Entonces, cuando haga la segunda derivada, procedo igual, haré esto, la segunda derivada de la función, ¿verdad? Aquí, como no hay ninguna X, no pasa nada, haces la derivada de lo de dentro, que es R, pero aquí ya había una R por R al cuadrado, F de R diferencial de R. Esta segunda derivada es siempre negativa, puesto que la segunda derivada de U es negativa. Para todo X es negativo, por lo tanto, ya sabes que cuando obtengas la condición de primer orden y despejes, el X que nos va a salir va a satisfacer la condición de segundo orden y va a ser un máximo, va a ser algo que maximice. O sea, por lo tanto, esto ya sabemos que es el segundo orden. Volvamos a la primera derivada de donde vamos a extraer la condición de primer orden. Como sabéis, la condición de primer orden es resolver una ecuación sobre la primera derivada, es decir, hallar los valores de la variable de decisión, en este caso X, que igualan la primera derivada a 0. Entonces, voy a ponerlo así, esto es entonces condición de primer orden, es resolver esta ecuación. Claro, aquí esta función no está definida, entonces esta ecuación no la podemos resolver, deberíamos dejar indicadas sus propiedades. Yo sé que si esto tuviera un valor funcional determinado, como por ejemplo la raíz cuadrada de la riqueza, y esto tuviera pues una variable aleatoria en la que fuera, o sea, una función de densidad en la que fuera, pues entonces podríamos resolver esta ecuación. Imaginemos que eso lo podemos hacer y por tanto que ese resultado es
X asterisco. ¿Cómo sabemos que este X asterisco es un valor positivo? Entonces, la cuestión consiste en el saber que nuestra función es una función monótona creciente. Efectivamente, la función de la primera derivada es positiva y entonces lo que hacemos es un truco, es evaluemos esta primera derivada en el cero. La función, digamos, si evaluamos la derivada de la utilidad esperada cuando x vale 0, conforme lo que teníamos antes vosotros tenéis podéis volver hacia atrás para ver que cuando hacemos eso tendremos que esto es la integral de u' de w por r por f de r diferencial de r. Pero claro, esto no depende de r, es una constante en la integral, por lo tanto puede salir fuera de la integral. Entonces, al salir fuera de la integral, ¿verdad?, lo puedes escribir así. Esto para vosotros sería otro paso. ¿Y esto qué es? Esto es por definición la esperanza del rendimiento, o sea que esto se puede escribir así. Esto para vosotros sería otro paso en vuestra hoja. Por lo tanto, vemos que la primera derivada de la utilidad esperada, que es una función monótona, respecto de x evaluada en el cero, es positiva. Por lo tanto, quiere decir que esa primera derivada en el cero es creciente y esto podríamos empezar a reflexionar pues cómo es nuestra función. Esa derivada aquí en el cero es creciente, por lo tanto la función de utilidad esperada tiene que ser una función respecto de la cantidad de x, que en el cero, el punto cero, es creciente. Entonces, esto lo que quiere decir es que habrá algún valor de x para el cual esto, pues un valor x asterisco, ¿verdad?, que satisfaga esa condición de primer orden y que, dada la monotonía de la función de utilidad esperada, maximice en ese punto puesto que cumple la condición de segundo orden. Este ejercicio, el ejercicio número 3, está tremendamente relacionado con el ejercicio anterior. Vamos un poco a recordar algo del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior hemos concluido que, debido a que la evaluación de la primera derivada del punto cero era positiva y que la función es una función cóncava, pues debe existir ese valor x asterisco, que es la decisión óptima de compra del activo con riesgo, que se distribuye con arreglo a esa función de densidad. Un punto muy importante que me va a servir para este ejercicio es que esa cantidad, ese valor de x, es el que satisface esa ecuación. Por lo tanto, esa ecuación se satisface para ese valor de x. Si yo sustituyo esto aquí, es decir, ese valor de x, entonces esa ecuación se cumple. Siendo que, además, voy a borrar esto, puesto que ya sabemos que la condición de segundo orden se cumple siempre, para cualquier valor de x. Por lo tanto, esto es muy importante para hacer este segundo ejercicio. Ahora procedamos a hacer el segundo ejercicio. Cuando se introduce un impuesto, una tasa, sobre el rendimiento, la riqueza final con la que queda el individuo va a ser igual a W más 1 menos T por R por X, por el mismo razonamiento que hemos hecho al principio del otro ejercicio. Esta tasa es, digamos, una tasa que te va a traer renta siempre que el rendimiento de tu inversión sea positivo, pero el truco es que te va a subvencionar siempre que el rendimiento de tu inversión sea negativo. Por esa razón vamos a tener el resultado que vamos a obtener. El resultado es que resultará que la decisión del individuo será una cantidad x asterisco que sea la cantidad que se tomó anteriormente partido por 1 menos t. Y aquí la gracia del asunto es que
esa cantidad es mayor que x asterisco, puesto que 1 menos t es menor que la unidad y su inversa, por tanto, es mayor que la unidad. Entonces el razonamiento es muy sencillo, teniendo en cuenta esto que hemos obtenido en el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque se procede pues maximizando la utilidad esperada de este valor. Tenemos la utilidad esperada de esto, que es lo que tenemos que maximizar respecto de x, ¿vale? Pero la utilidad esperada de esto es la utilidad de esta renta aleatoria, de esta lotería. Es decir, por tanto, introduciéndola en la función de utilidad esperada con un amor que esté en la continua, por de R, diferencial de R, y entonces procederíamos a calcular la condición de primer orden, sabiendo que la condición de segundo orden se va a cumplir siempre, es decir, derivaríamos esta función de utilidad. Procedemos igual que antes, como resulta que la variable de decisión es x, estás derivando bajo el signo integral y nada cambia. Al hacer esto, ¿verdad? Hacemos esa derivada. Voy a pasar directamente a la condición de primer orden. Entonces esto sería U' de W más 1 menos t por R por X por la derivada de lo de dentro, que es 1 menos t por R por f de R diferencial de R. Entonces aquí extraigo, y esto como es condición de primer orden, lo que le pido es que se me haya un valor de x que iguala esto a 0. Entonces procedemos a hallar la condición de primer orden, pero ya de antes conocemos, sabemos que esto se verifica, ahí está el truco de la cuestión. Es decir, si nosotros sabemos que hay un valor x asterisco, que introducido en esta primera derivada y en esta ecuación definida por esa integral, hace que eso valga 0. Lo único que tenemos que hacer es igualar este 1 menos t por x a este x asterisco. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos esto, introducimos aquí este x asterisco, en virtud de lo que hemos dicho antes, sabemos que esa condición de primer orden se va a satisfacer. Luego de aquí, de esta ecuación, extraemos muy fácilmente el valor de x que satisface, dado el valor de t, que se iguala por x asterisco, que es ese valor, y que es valor positivo. Entonces es muy sencillo el ejercicio, porque simplemente se utiliza la condición de primer orden que habíamos hablado antes. La conclusión del asunto es, o digamos la gracia que tiene, el punto que tiene el ejercicio, es que, bueno, cuando se pone este impuesto, pero que cuidado, también actúa como subvención, es lo que hay que decir, pues entonces la decisión del individuo se distorsiona y el individuo decidiría una cantidad mayor del activo. Porque si bien se ve perjudicado por el impuesto cuando el rendimiento es positivo, también se ve beneficiado en caso de que el rendimiento sea negativo. Bueno, pues entonces este tipo de ejercicios es el ejercicio de decisiones donde los individuos están decidiendo, individuos aversos al riesgo, deciden entre las características que tienen los activos, a saber, el rendimiento de la cartera y la variabilidad, la varianza de la cartera. Uno es un bien, otro es un mal, y para esta función de utilidad pues viene dado por estos valores. Bueno, un poco como resumen del tema, recordemos que aquí lo que tenemos es que en nuestra cartera va a obtener un rendimiento R sub T, que será una variable aleatoria, y ese rendimiento es una composición entre los rendimientos del activo con riesgo, que es una variable aleatoria, más la proporción de activo sin riesgo cuyo rendimiento es un rendimiento seguro y que llamamos RF. Entonces, en términos esperados, ¿verdad? El rendimiento
esperado de nuestra cartera será igual a X por el rendimiento esperado del activo con riesgo más 1 menos X por el RF, cuya esperanza es el mismo valor, puesto que no es una variable aleatoria. Y a esto de acá le llamamos RDP, al valor esperado, por simplicidad de la notación, por X por RDN, sabiendo que cuando son mayúsculas entonces son valores esperados por 1 menos X por RF. Entonces, este es realmente lo que tenemos que averiguar, y lo que tenemos que ver en este ejercicio, lo que nos dice el ejercicio, es que si la variabilidad del activo con riesgo es menor que la prima de riesgo, pues entonces este valor de X es 0. Es decir, que si sigma n es menor que la prima de riesgos, que es Rn menos R sub F, pues entonces nuestra decisión óptima será 0. Procedamos entonces. Bueno, en este modelo es muy sencillo el realizar este tipo de cómputos. La cuestión es simplemente, a partir de la variable aleatoria, había que calcular en el modelo, conforme dijimos en clase, la varianza de esa variable aleatoria, en este caso, perdón, del rendimiento de la cartera, que era igual a la varianza de la suma. Como esto no es una variable aleatoria, bueno, en primer lugar, como son independientes, es la suma de las varianzas. Como esto no es una variable aleatoria, la varianza de una constante es 0. Y entonces sería la varianza de esto de acá, que por propiedad de las varianzas no será ni más ni menos que la constante elevada al cuadrado por la varianza de Rm, que llamamos sigma m al cuadrado. Como a esto también lo podemos llamar sigma sub p cuadrado, de aquí se deduce que sigma sub p es igual a X por sigma de, que es el segundo ingrediente que vamos a tomar. Luego, por tanto, esto define una restricción presupuestaria, es decir, cuando nosotros sustituimos esto aquí, mejor en la parte del valor esperado, y hacemos un poquito de álgebra, obtenemos que la restricción presupuestaria sobre la que vamos a maximizar viene dada por RP, o sea, el rendimiento esperado de la cartera tiene que ser igual al rendimiento del activo fijo más P, que es el precio del riesgo, por el riesgo de tu cartera, que viene dado por sigma de P. Yo os animo para que ensayéis en casa y que obtengáis esta ecuación a partir de aquí, donde P, como bien sabéis, P viene dado, el precio del riesgo, es el cociente entre la prima al riesgo, que es el rendimiento esperado del activo con riesgo, menos el rendimiento del activo sin riesgo, dividido por la desviación típica, o sea, la variabilidad del activo con riesgo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es maximizar nuestra función de utilidad, ¿verdad? Respecto de las características de la cartera. Esto es realmente un problema de demanda de características de Lancaster, donde lo que realmente vamos a determinar es qué proporción de activo con riesgo vamos a tomar dentro de la cartera. Pero ¿cómo lo vamos a averiguar? Pues lo vamos a averiguar decidiendo qué características de riesgo esperado y de variabilidad tienen que de rendimiento esperado y de riesgo, o sea, de variabilidad, que va a tener la cartera. Pues entonces realizamos esto lo podemos hacer de dos maneras, a saber, realizando un lagrangiano, teniendo en cuenta que la restricción presupuestaria ha de ser así, porque el rendimiento que me tiene que dar la cartera, al menos tiene que ser igual a ese rendimiento, entonces lo haces con un problema de Lagrange o por el método gráfico. Por el método gráfico, que es el que vamos a utilizar aquí, lo que define la restricción presupuestaria es la línea de balance que viene dada por esto, la línea de balance de nuestra cartera, y la función de utilidad que está considerando al riesgo, o
o sea, a la desviación típica como un mal y al rendimiento esperado de la cartera como un bien, pues define curvas de diferencia que son así, ¿no? Entonces esto es la solución típica, es aquella por la cual la relación marginal de sustitución entre RP y sigma P, entonces esto viene dado por la relación marginal de entre el rendimiento esperado y el riesgo esperado, el rendimiento esperado de la cartera y el riesgo esperado de la cartera en valor absoluto tiene que igualar a la pendiente de la línea de balance que viene dada por esto, y esto es igual a la utilidad marginal del riesgo esperado partido por la utilidad marginal del rendimiento esperado, con signo menos para hacer un valor absoluto, igual a P. La utilidad marginal del riesgo esperado, en virtud de nuestra función, viene dada por 2 sigma de P, con signo menos, pero menos por menos se va, menos por menos más, quiero decir, y la utilidad marginal del rendimiento esperado es 2 por R sub P, igual a el precio del riesgo. Bueno, aquí hay que tener cuidado con una cosa, que estoy utilizando un subíndice para la cartera, que es un subíndice que se puede confundir con el precio. Esto hay que tener cuidado. Este subíndice hace referencia a que se trata de las variables de decisión de la cartera, y esto es el precio del riesgo que viene dado por esto. Vamos a ponerle así a lo mejor, entonces un P como mayúscula con una base abajo, mejor, para no confundirlo. Entonces, bueno, de aquí es muy sencillo, se despeja aquí, se simplifican los dos, entonces sigma sub P será igual a P veces el precio por el rendimiento esperado de la cartera. Y esto es el precio del riesgo, no confundamos ahí. Que esta notación en este sentido puede ser confusa. Lo que tenemos que averiguar es el valor de X, es decir, qué proporción de activo con riesgo utilizamos. Y esto hay que recordar siempre que lo estamos haciendo primero calculando las características de nuestra cartera, es decir, qué cantidad de riesgo y qué cantidad de rendimiento esperado queremos que nuestra cartera tenga. Y una vez que lo averiguamos, lo que tenemos que averiguar es qué proporción de activo con riesgo va a tener nuestra cartera. Proporción de activo con riesgo y activo sin riesgo. Entonces, ¿cómo resolvemos qué características queremos que tenga o cómo resuelve el individuo la característica que quiere que tenga su cartera? Pues con esas dos ecuaciones. Esto, si lo hubiéramos hecho mediante el lagrangiano, esta primera ecuación hubiera salido en las condiciones de primer orden de las características RP y sigma sub P, y esta segunda ecuación hubiera salido de la condición de primer orden del lagrangiano respecto del multiplicador de Lagrange, que es el que transmite la restricción presupuestaria. En cualquier caso, tenemos aquí esa ecuación que define la pendiente, y tenemos aquí la ecuación que hace que esas características cumplan la ecuación presupuestaria. Entonces, sustituyendo esto ahí, pues obtenemos que la decisión sobre la cantidad de rendimiento esperado sobre esa característica de nuestra cartera será igual a R sub F más el precio del riesgo por sigma sub P, pero sigma sub P será igual al precio del riesgo otra vez, por lo tanto P por P al cuadrado por R sub P, que es ese valor de RP, luego de aquí nuestra decisión, es decir, esta característica del rendimiento esperado en nuestra cartera será igual a R sub F dividido por 1 menos P al cuadrado. Y por lo tanto, sigma de P, sustituyes eso ahí y lo que te da, voy a ponerlo aquí a continuación, sigma P será igual entonces a P partido por 1 menos P al cuadrado, es decir, el precio del riesgo por R sub F. Entonces esto es la decisión acerca de las características que el individuo que tiene las preferencias que están caracterizadas por esa función de utilidad desea que tenga su cartera. Ahora bien, a partir de aquí es muy sencillo, en virtud de esta
de esta regla que dice que la proporción de activo con riesgo de la cartera tiene que ser igual a la cantidad de riesgo que quiere el individuo que tenga su cartera respecto al riesgo de mercado. Entonces de aquí es muy sencillo, sale la decisión X asterisco, que será igual a sigma sub P en nuestro caso, bueno, sigma sub P asterisco dividido, voy a poner así, dividido sigma sub M. Entonces sigma sub P asterisco es P dividido por 1 menos P al cuadrado, ponemos esto así, por RF dividido por sigma M. Aquí ahora, para responder finalmente a la pregunta, dadas las preferencias, habrá que hacer un par de cálculos muy sencillos, teniendo en cuenta que el precio del riesgo, lo que hay que sustituir es el valor del precio del riesgo ahí. Bueno, entonces, sustituyendo esto ahí, digamos que el elemento crucial es esto, puesto que se consultará como una constante, aunque luego este P, como vemos aquí, contiene ese sigma N, este de aquí sustituirlo ahí, teniendo en cuenta que esto es una constante. Entonces vamos a tratar realmente el término crucial es este de aquí, es el P partido por 1 menos P cuadrado. El P es igual a, si pongo P partido por 1 menos P cuadrado, pues sustituyendo es RN menos RF, dividido por sigma sub n por 1 menos Rn menos Rf, ¿verdad? Dividido por sigma m, y todo esto al cuadrado. Entonces hay que hacer simplemente ese pequeño cálculo. Aquí P partido por 1 menos P cuadrado, entonces resulta como Rn menos Rf dividido sigma sub m por, y ahora hago este cálculo aquí, sigma sub m cuadrado menos Rm menos Rf al cuadrado, paréntesis, y aquí sigma sub m cuadrado. Esto vamos a hacer un pequeño cálculo algebraico, pasa al numerador y se simplifica con este sigma m, por lo tanto mejor ponerlo así, y ahora ya tenemos un poco la clave del asunto. Esto es positivo, este sigma m realmente se iría con este sigma m, por lo tanto esto lo que sería, si lo hacéis despacio, esto sería el valor de x asterisco. Entonces, la cuestión es que este x asterisco sea positivo o sea nulo. Aquí hay que demostrar que cuando esto es nulo. Y la clave del asunto es que, mira, esto siempre es positivo. Esto es positivo. Pero esto puede ser negativo. Es decir, si esto es negativo, entonces este x asterisco sería negativo, por eso no tiene sentido. Nadie va a obtener una cantidad de cartera que sea negativo. Eso lo que vendría a dar, lo que vendría a decir un poco, es que la solución está ocurriendo como por esta parte, ¿verdad? Y eso no tiene ningún sentido. Entonces uno lo que tiene que acotar es el problema a una solución de este tipo, donde no tendríamos una solución tangente, sino una solución esquina. Entonces, ¿qué ocurre? Que habría solución esquina cuando esto de acá es negativo. Entonces uno lo que tiene que exigir es que esto de acá, ¿verdad?, sea mayor o igual que esta parte de aquí, para que esto sea positivo. Como estos términos son positivos, las raíces cuadradas también serán positivas y entonces la desigualdad no cambiará. Luego, ¿qué ocurre? Que el x asterisco, o sea, la cantidad de activo con riesgo que quiere el individuo que tenga en su cartera, será positiva si solo si el riesgo del activo o la variabilidad del activo con riesgo es mayor que la prima de riesgo de tu cartera. Por lo tanto, dicho de otro modo, cuando esto no sucede así, cuando el rendimiento, la prima de riesgo es mayor que la variabilidad del activo con riesgo, pues entonces necesariamente estarás en un punto como este de solución esquina, y entonces tu X, o sea, la cantidad de activo con riesgo será cero, porque
porque realmente te estás, voy a ampliar un poco más esto, te estás moviendo en un punto, ¿verdad? Como ese de ahí donde la solución te está dando, oye, que tengas una cantidad una decisión, ¿verdad? Que esté por acá y realmente lo que está ocurriendo es que te vayas a un punto como este, que es un poco difícil de pintar aquí, pero estás en una solución de esquina. Y este es el punto de este ejercicio que ocurre únicamente por cómo son las preferencias. Pues nada, pues chicos, hasta aquí los ejercicios de la clase de hoy. Que hayáis suscritos a la página, que me hagáis todas las sugerencias que deseéis acerca de este canal. Muchas gracias.